Así que bueno, a partir de hace un año más o menos que estamos trabajando junto a Roxana, que después va a hablar. Betty, no sé si anda por ahí atrás, me parece que andaba dando vueltas. Ahí anda Betty, allá atrás está Betty. Tenemos allá atrás también en la mesa de entrada que estaban Zulma y María Teresa. Allá levantan la manito y saludan. Y también Lucila y Fernanda, que se sumaron el año pasado a trabajar junto con nosotros. Faltan más Germán y Alejandra, que bueno, por otros motivos no pudieron estar. En el marco del mes de la Biblia que estamos compartiendo, nos sumamos entonces a este encuentro. Como les decía, la pandemia que creo que nos ha relajado bastante. El otro día en una misa también le decía cuánto nos va a costar volver a llenar otra vez los templos o por lo menos tener la cantidad de gente que teníamos antes. Así que realmente una alegría poder compartir y ojalá podamos salir así, ¿no? De la comodidad a veces para poder tener estos encuentros, aunque no son muchos durante el año, pero poder tener estos encuentros que creo que nos enriquecen a todos. En el medio de esa pandemia entonces les decía, el servicio bíblico sufrió algunas modificaciones, hemos tenido que aprender todos, creo, de la virtualidad, de la suspensión de eventos. Este año teníamos pensado también desde el servicio, un poquito antes de mitad de año, poder empezar a visitar los grupos bíblicos, poder visitar las parroquias, los círculos. Yo no sé las experiencias de ustedes, pero por lo menos personalmente vieron cuando se cerró a principios de marzo del año pasado, muchos círculos y todos los grupos se cerraron y costó muchísimo más. Zulma hoy me decía que la semana pasada o este mes empezaron recién a reunirse otra vez, así que un poco la idea del servicio y del obispo cuando nos llamó es empezar a movilizar otra vez. Y bueno, queríamos, como le decía, visitar a todos los grupos o por lo menos hacerlo por decanato y demás, pero bueno, después vino otra vez el cierre a mitad de año, así que no pudimos hacerlo. Les cuento un poquito en qué se va a basar, qué vamos a hacer en el encuentro de hoy. Vamos a tener una pequeña charlita ahora y después vamos a tener un pequeño trabajo en grupo con un break en el medio y después vamos a compartir la mesa. Va a ser algo bastante sencillo y como les decía, creo que la primera finalidad del encuentro es poder reunirnos y poder encontrarnos nosotros, poder compartir experiencias, poder compartir lo que nos pasa, cómo estamos viviendo también nuestros grupos bíblicos, cómo si tienen, quizás hay alguno que no está en ningún grupo bíblico y lo quiere arrancar. Así que bueno, poder compartir y enriquecernos, creo, un poco entre nosotros. Este encuentro tiene el lema llamados a la felicidad, la vocación a la Sagrada Escritura. Así que lo que vamos a hacer es brevemente mirar algunas notas de la santidad de la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y vamos a compartir un poquito sobre esas experiencias. Vamos a leer algún texto bíblico, pero sobre todo es ese llamado, ¿no? El llamado que el Señor nos hace a todos a vivir la santidad en nuestra vida. ¿Por qué elegimos este tema? Primero porque estamos en el año vocacional. Entonces, la pregunta ¿cuál es el llamado que el Señor nos hace a cada uno de nosotros? El llamado que nos hace es a vivir la santidad, a vivir como santos. Así que bueno, vamos a recorrer, como les decía, algunas páginas y después de la Sagrada Escritura y después vamos a hacer algún trabajito en grupo juntos también. Muy bien, la primera pregunta que creo que nos podemos hacer para comenzar con el tema es, bueno, ¿a qué hemos venido? No solo a qué hemos venido acá, no solo a qué hemos venido a este encuentro, sino a qué hemos venido a nuestra vida. Creo que esa es la gran pregunta. San Bernardo, el monje, vivió una vida bastante movida. Y esta era, sin embargo, una pregunta que él siempre se hacía. Bueno, ¿a qué he venido? Creo que es una pregunta que en el corazón de nosotros también está. ¿Para qué estamos acá? ¿A qué nos llama el Señor? ¿Cuál es nuestro lugar? ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué estoy haciendo de mi vida? Y por eso creo que esta pregunta que San Bernardo se hacía también puede ser una pregunta que nos guía a cada uno de nosotros. Bueno, ¿para qué venimos a la existencia? ¿A qué nos llama el Señor? ¿A qué he venido a este mundo? ¿Qué estaba en el corazón de Dios cuando nos llamó a cada uno de nosotros? Cuando pronunció nuestro nombre en el seno materno, como dice Jeremías también. La palabra de Dios, cuando nos habla de este llamado que Dios nos hace, o un atisbo de respuesta, Jesús siempre nos dice, nuestra vocación es al amor. Nuestro primer llamado es amar.
El Señor nos ha llamado entonces para amar, para tener vida en abundancia, para que esa vida se derrame abundantemente sobre nosotros y para que nosotros también la podamos, en nombre de Él, derramar sobre los demás. Y en el fondo nos ha llamado a ser santos, a vivir en nuestra vida esta santidad y a ser felices. Ustedes saben, la palabra santo viene del latín, que se dice beato. Vieron que nosotros tenemos la diferencia esa, beato y santo, como el paso previo a ser santo. Pero en latín la palabra santidad es exactamente lo mismo, beato, feliz. Entonces, ¿la santidad en qué consiste? También para la Sagrada Escritura, para vivir la felicidad en el encuentro con el Señor. Una felicidad grande y una felicidad verdadera, que no tiene que ver con la felicidad que nos propone el mundo. ¿Vieron? El mundo nos propone como varios valores en donde encontrarnos con la felicidad. Podemos pensar en la fama, podemos pensar en el éxito, en la comodidad, podemos pensar en el dinero. Bueno, esos son los valores que nos propone el mundo. ¿Cuáles son los valores o qué es lo que nos propone la Sagrada Escritura para poder vivir la felicidad? Lo vamos a escuchar en el Evangelio de la misa de hoy también. Sin dudas no es la felicidad la ausencia de problemas o la ausencia de cruces, sino que el Señor nos invita a vivir la felicidad, aún a veces en medio del dolor, aún en medio de los problemas. Ninguno, creo, de los que estamos acá tenemos una vida de color de rosas. ¿Quién de nosotros no tiene problemas? Y sin embargo, a pesar de los problemas, el Señor nos invita a eso, a vivir también nosotros la felicidad. Entonces vamos a intentar en esta primera charla y en este primer momento ver a qué nos referimos o qué es esta santidad a la cual nos llama el Señor y a la cual nos llama a vivir felices en medio de un mundo en donde sin dudas también nosotros vamos teniendo nuestras dificultades. La Madre Teresa nos recuerda que la felicidad está en combatir también muchas veces el apego a las comodidades, para salir también nosotros de la mediocridad. El Señor quiere que alcancemos la felicidad para la cual fuimos cada uno de nosotros creados. El Señor nos quiere felices y por eso nos quiere santos. Y no espera o no quiere de nosotros una vida solamente mediocre. Como dice el libro del Apocalipsis, o frío o caliente a los tibios, lo bonito. De la misma manera el Señor nos pide a nosotros, esa entrega constante y es aprender a ser felices, no en la mediocridad. Pablo a los cristianos de Éfeso le va a decir, Él nos eligió para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Creo que la primera llamada entonces, esta llamada a la felicidad, es a sacarle a la santidad y a esta felicidad el tono de miedo que a veces tiene. ¿Vieron? Cuando a veces nosotros pensamos en un santo, pensamos en alguien que hizo grandes obras o que se destacó por una vida de grandes virtudes. Y sin embargo, la gran llamada para nosotros es la llamada constante que el Señor nos hace a vivir la santidad en lo cotidiano de nuestra vida, en las pequeñas cosas. A algunos, al llamado a la santidad, el Señor les pide grandes obras. Y ahí podemos pensar en los grandes santos. Pero también hay santos que se han destacado simplemente por lo pequeño, por lo chiquitito. Pensemos, no sé, en San Martín de Porres, que se destacó barriéndose simplemente, limpiando. Y así, después podemos tener una Madre Teresa que hizo obras grandiosas, pero la santidad se nos juega en lo cotidiano y en lo chiquito de todos los días. Así que sacarle ese primer matiz que quizás ser santo es difícil, un poco quizás que sí, pero es el gran llamado y está al alcance de todos, al alcance de todos. Lo segundo, a veces cargamos a la santidad un tono de moralidad, como que tenemos nosotros que ser buenos. Si nos portamos bien, nos vamos al cielo, si nos portamos mal, nos vamos al infierno. Tanto que está en nuestra catequesis a veces, que ojalá ya no esté, pero que a veces tenemos un poquito. Portate bien que Dios te va a castigar, cuando le decimos a veces a los niños. Entonces, sacarle, vamos a ver en la Sagrada Escritura, sacarle a la santidad ese matiz moral, simplemente. Hay que hacer el bien, sí. Hay que vivir el amor, sí.
pero el que nos hace santos es el Señor. Y sacarnos también de la cabeza ese pensar que la santidad se nos juega, en un acto, ya hoy ya tengo que ser santo. La santidad, para la Sagrada Escritura, también es un camino que nos lleva al tiempo, un camino que se juega, sí, en lo concreto de todos los días, pero que va a ser un sí hasta el final. Si nosotros vemos el pueblo de Israel en la Sagrada Escritura, numerosas veces el pueblo se levantaba, paraba, hacía carpas, se quedaba, se quejaba, y el Señor otra vez que lo llamaba una y otra vez a salir, a levantarse. Levántate y sal de aquí. En el libro del Éxodo le dice el Señor al pueblo, a Moisés, tú y tu pueblo, levántate y sal de aquí hacia la tierra prometida. Para la santidad también tenemos que levantar nuestras carpas y retomar el camino. Muchas veces en nuestra vida tenemos estas paradas, estos comienzos de nuevo, lugares en donde nos quedamos porque nos sentimos como en un oasis, y sin embargo el Señor entonces que nos llama, levántate, sal de aquí, que hay que caminar hacia la tierra prometida, hacia el cielo. Vamos a recorrer entonces, vamos a comenzar con algunos textos del Antiguo Testamento, vamos a recorrer qué es para la palabra de Dios entonces la santidad y la llamada a la felicidad. Bueno, entonces nos decía el Padre, ¿qué dice la Sagrada Escritura acerca de la santidad? Ya en el Antiguo Testamento nosotros vemos que el Señor nos llama a todos a ser santos, no a algunos, sino a todos, porque todos somos hechos imagen y semejanza de Dios, y Él es santo. Entonces nosotros estamos llamados justamente a eso, a ser la imagen de Él, a ser santos. En el libro del Levítico escuchamos, sean santos porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. Y decir que Dios es santo es como ir al corazón del misterio de su ser. Todo lo que podemos decir de Dios, todos los atributos que podamos predicar de Él, se resumen en esta palabra, santo. Como nos dice la Virgen en el Magnificat, su nombre es santo. Él es santo, quiere decir. Eso resume todo. En hebreo la palabra santo se dice kadosh, que viene de un verbo, kadash, que quiere decir cortar, separar. Entonces, la primera idea que nos viene a través de esta etimología es darnos cuenta que Dios es algo distinto, que está separado, que hay una diversidad. Y la santidad de Dios se distingue sobre todo por dos notas. La primera es la pureza. Dios es absoluta pureza. En Él no hay mezcla, no hay confusión, no hay una sombra de mal ni de error, no hay una sombra de nada malo. Y por eso Él no tiene que ser purificado. No hay nada que tengamos que sacar de Él, porque Él es absoluta pureza. Entonces, esta primera nota de la santidad como plena pureza. Y la otra nota es, por decir así, la plenitud. La plenitud en el sentido de plenitud de vida, plenitud de amor, de belleza, de verdad. Todo es pleno en Él. Por eso, en el libro del Eclesiástico tenemos una expresión que como que resume maravillosamente todo esto. Dice que a Dios nada se le puede añadir y nada se le puede quitar. No se le puede quitar nada, no necesitamos purificar nada de Él, sacar nada de Él, porque Él es absoluta pureza. Y tampoco le podemos añadir nada, porque Él es plenitud. Entonces no hay nada que le podamos agregar. Esta santidad es lo que experimenta Moisés cuando está ante la zarza ardiente y se le advierte justamente que se quite las sandalias del lugar, porque ese lugar que está pisando es santo. Y es santo porque en esa zarza ardiente, que es ese fuego que arde sin consumirse, está la presencia de Dios,
que es santo y santifica ese lugar. Si ustedes se acuerdan, en el templo, el lugar donde estaba el arca de la alianza, el lugar donde habitaba la presencia de Dios, se llamaba el Santo de los Santos, el lugar santísimo, el lugar santo por excelencia. Pero tal vez la experiencia más profunda o más conmovedora de la santidad de Dios es la que experimenta Isaías, que en su visión él escucha la proclamación de Dios como 3 veces santo. Santo, santo, santo. Es lo que recogemos también nosotros en la liturgia. También nosotros hacemos este trisagio, se llama, este himno que proclama a Dios 3 veces santo. Y como ya sabemos, en la Biblia, repetir algo 3 veces o decir algo 3 veces quiere decir que eso es así absolutamente, totalmente. Entonces Isaías tiene esta experiencia fascinante, y ahora vamos a ver también un poco aterradora, de esta santidad absoluta de Dios. Vamos a escuchar el texto. El año de la muerte del rey Osías, yo vi al Señor sentado en un trono elevado y excelso, y las orlas de su manto llenaban el templo. Unos serafines estaban de pie por encima de él. Cada uno tenía 6 alas, con 2 se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Y uno gritaba hacia el otro: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Los fundamentos de los umbrales temblaron al clamor de su voz, y la casa se llenó de humo. Yo dije: ¡ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, y habito en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Uno de los serafines voló hacia mí, llevando en su mano una brasa que había tomado con unas tenazas de encima del altar. Él me hizo tocar mi boca y dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido borrada y tu pecado ha sido expiado. De Isaías no podemos decir que no tenía experiencia de Dios, pero sí lo que podemos ver es que esta experiencia que él tiene de Dios es una experiencia totalmente novedosa y, como les decía antes, es fascinante, pero a la vez es aterradora, le infunde temor. Es fascinante porque él primero contempla esta inmensidad de Dios, esta plenitud de Dios que decíamos, que Dios llena todo y lo excede. Vieron que decía que el templo estaba lleno, pero solo con el borde del manto de Dios, y que la tierra estaba llena de su gloria. La gloria es la manifestación de la santidad de Dios, y llena toda la tierra y la excede, porque llega hasta el cielo. Pero lo que es más propio y característico es esta experiencia que él tiene de la santidad de Dios, de esta absoluta santidad, por la cual él enseguida, ante esta pureza, él se reconoce impuro y perteneciente a un pueblo de labios impuros. Él lo reconoce y lo confiesa, y tiene el temor de morir, y tiene el temor de estar condenado a muerte, porque vieron que estaba esta creencia de que nadie puede ver a Dios y seguir viviendo. Entonces él ve esto, ve esta santidad, reconoce
seres que arden en amor de Dios, que tienen un amor incomparable hacia Dios porque son los que están más cerca de Él, los que lo contemplan directamente y los que están más unidos a Él. Serafín viene del verbo saraf, que quiere decir arder, abrazar. Entonces son seres ardientes y que abrazan en ese amor. Pero fíjense que estos seres ardientes no pueden tomar con sus manos la brasa, sino que tienen que tomarlo con una tenaza. Y esto nos está indicando que esa brasa, ese fuego, ese amor es todavía más ardiente y más abrasador que los serafines mismos. Y con esa brasa, con ese amor, con ese fuego, Isaías es purificado. Y así Isaías se convierte en un signo profético de que la santidad de Dios, de que su plenitud, de que su inmensidad, de que su poder, su pureza, no destruye al hombre, sino que lo purifica, que lo perdona y lo salva. Mira que le dice: tu pecado ha sido expiado, tu culpa ha sido perdonada, ha sido purificado, ha sido salvado. Bueno, vemos entonces con esto que en el Antiguo Testamento la idea base que está para hablar de la santidad, refiriéndose a Dios, es la idea de separación. Dios es lo totalmente separado, ¿no? Lo totalmente otro, que se basa, como decía Roxy, en la plenitud y en la pureza. La pregunta es ahora, ¿cuál es la idea que aparece en el Nuevo Testamento? Si es esta misma idea o hay una idea un poco distinta. Lo primero que tenemos que ver es que ya no hay mediadores en el Nuevo Testamento para la santidad. El santo, ¿quién es? Jesús. El santo es Jesús. Mientras que el pueblo judío buscaba acercarse a esa santidad siendo un pueblo separado, también el pueblo intentaba separarse de los otros pueblos para ser santos, y buscaba eso en los ritos, buscaba eso en el templo, buscaba eso en las leyes para sentirse un pueblo separado. En el Nuevo Testamento, quien trae, podríamos decir así, la santidad es una persona, no una ley, un rito o algo que el hombre tiene que cumplir. Quien trae la santidad es Jesús. En Él se encuentra la santidad misma. Y por eso Juan y Lucas van a repetir: tú eres el santo de Dios. En su evangelio nos vamos a encontrar. Y el Apocalipsis va a decir que Jesús es el santo. El santo. Entonces, ¿en qué consiste ser santo? Ser santo para el Nuevo Testamento no consiste tanto en ser separado de esto o de aquello, en estar separados, alejados, distanciados de los demás pueblos, sino que significa estar unidos. Fíjense entonces la diferencia. En el Antiguo Testamento es estar separados. En el Nuevo Testamento es estar unidos. ¿Y unidos a quién? A Jesús. Jesús es el centro de nuestra santidad. Por lo tanto, el santo es el hombre verdadero. El santo es el hombre en Cristo, el que vive en Jesús. Ese es el verdadero santo. El santo en el Nuevo Testamento no es el hombre lleno de cualidades, de atributos, no es el hombre moralmente perfecto. Si recorremos los grandes santos que aparecen en el Nuevo Testamento, los apóstoles, vamos a ver muchas imperfecciones también en ellos. Y sin embargo son aquellos entonces que aprenden a vivir unidos al Señor. Y dejar que el Señor los abrace con sus imperfecciones, con sus debilidades, con sus fragilidades, con todas las circunstancias y todas las dimensiones de su vida. Por eso en el Nuevo Testamento, al igual que le pasó a Isaías, los que se acercan a Jesús descubren la grandeza del llamado,
la grandeza de la vocación, la grandeza de Jesús y la propia pequeñez, la propia fragilidad. Eso es necesario para vivir la santidad, descubrir la grandeza de Dios, nuestra pequeñez y la necesidad que tenemos todos de vivir solamente en Él. Vamos a compartir un fragmentito del Evangelio de Lucas. Lo hemos leído en uno de estos días de semana, no me acuerdo si la semana pasada o la anterior, que es la escena de la pesca milagrosa. No la vamos a leer completa, leemos los últimos fragmentos. Pedro, después de que Jesús los había invitado a navegar mar adentro y que habían pescado abundantemente, tanto que casi las barcas hundían, las 2 barcas hundían, le va a decir, Lucas 5 a partir del versículo 8. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo, aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban, por la cantidad de peces que habían recogido. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Ellos atracaron la barca a la orilla y abandonándolo todo, lo siguieron. La frase de Jesús entonces, aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. Pedro reconoce la distancia que hay entre Jesús y él. Y Pedro tiene esta capacidad de reconocer que el absolutamente puro y lleno de plenitud y poder, con esta idea más veterotestamentaria, está enfrente de él. Es el mismo Jesús. Y por lo tanto Pedro reconoce también su lugar, su fragilidad y su pequeñez enfrente a la grandeza de Dios. Pero ahí aparece Jesús con esta idea del fuego, vimos que aparecía también en Isaías con la idea de los serafines. Aparece Jesús con su fuego que no solo lo abraza de abrazar, sino también que lo enciende, lo abraza porque lo hace brasa a Pedro. Lo abraza porque es el fuego del amor de Jesús aquel que lo toma totalmente y que no deja nada afuera de ese abrazo. Jesús no deja fuera del abrazo la pequeñez de Pedro, su fragilidad. Pedro lo va a negar, Pedro se va a dormir, Pedro no lo va a acompañar hasta la cruz. Y sin embargo Jesús, aún con esa fragilidad, lo abraza. Pedro, en el Evangelio de hoy lo vamos a escuchar clarito, apártate, ve detrás de mí, Satanás. Así lo va a llamar Jesús a Pedro. Y sin embargo, la elección de Pedro, el llamado a Pedro a vivir esa santidad, a vivir la felicidad, aún con esa fragilidad. Y es sin duda Jesús también no solo el que abraza todas estas cosas, sino también el que enciende, el que hace brasa el corazón de Pedro para que se encienda el fuego en él. Lo quema, digamos así, también en su amor. Es Jesús el que lo va a purificar. Lo hace reconocer en este hombre que está enfrente a Jesús, aquel que él deseaba, aquel que él esperaba. Y por eso la frase de Jesús. Ante la frase de Pedro, aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador, Jesús le dice, no temas. Cuando Dios llama, siempre le dice al llamado, no temas, no tengas miedo. El llamado sin duda es algo grande y algo que nos excede a todos, pero está más allá de lo que nosotros podemos lograr solos. Y por eso el Señor nos dice, no temas. Porque lo que tenemos que buscar es justamente la unión con Él. Él ve nuestra fragilidad. Él conoce nuestra fragilidad, Él sabe nuestra pequeñez. Y sin embargo así nos llama. Lo que quiere de nosotros es nuestro sí. No tenemos objeciones para decirle que sí, porque el Señor nos elige aún con nuestra pequeñez. El amor, el fuego del amor de Jesús enciende entonces en el corazón de Pedro el fuego de un amor nuevo. Un amor que no se puede explicar. Jesús se encuentra con el amor y todo lo que le queda es seguirlo. Muchas veces sin entender, sin comprender, el pedido de Jesús para vivir la santidad es seguirlo, es ir detrás de Él. No voy a quemarlo mi día de hoy, pero es ir detrás de Él. Entonces, creo que el llamado también para nosotros en la santidad es eso, es dejar que el Señor nos abrace y nos abrace, con Z y con S. Nos abrace
con todo lo que somos, con nuestra pequeñez, pero que también sea Él el que encienda el fuego de su amor en nuestros corazones, como lo pedimos cada vez que invocamos al Espíritu. Solo dentro de ese abrazo del amor de Jesús podemos ver nuestro pecado, nuestra fragilidad, nuestra pequeñez, sin que ese pecado nos aplaste, nos destruya. Cuando hacemos real experiencia de nuestro pecado, de nuestra fragilidad, corremos este riesgo de sentirlo a Dios lejos. ¿Para qué voy a rezar si yo estoy así? ¿Para qué voy a ir a misa si vivo una vida de pecado? Y sin embargo, el Señor nos abraza, nos llama a cambiar de vida, pero nos abraza así. La santidad entonces es dejar que ese fuego entre en nuestro corazón y reconocer que la santidad, así como lo fue para todos los discípulos hasta el final, para todos los apóstoles, es un camino. Es un camino que tenemos que aprender a caminar y que va a ser hasta el final de nuestra vida. El que persevere hasta el fin se salvará, dice Jesús en Mateo. Y si caemos, y el llamado es a levantarnos. Si descubrimos nuestra fragilidad, es a levantarnos y no a separarnos, sino a unirnos cada vez más a Él. La unión, esa es la idea de la santidad. Tú lo sabes todo, le va a decir Pedro en la última aparición del resucitado. Tú le sabes todo, tú sabes que te quiero. Pedro, Zaqueo, la Magdalena se descubrieron pobres y frágiles, y Dios tuvo entonces piedad de ellos. No los abandonó al miedo y a la soledad, sino que los eligió y les dijo: no teman. La Madre Teresa decía: estoy convencido del amor de Cristo por mí y del mío por Él. Esta convicción es como la luz del sol que hace subir la savia de la vida y florecer los brotes de la santidad. Esta convicción es la roca sobre la que se construye la santidad. En el Nuevo Testamento hay también dos expresiones referidas a la santidad. Una dice: ustedes son santos, y la otra dice: sean santos. Cuando Pablo saluda a los cristianos de Corinto, los saluda así: a los que han sido santificados por Cristo Jesús y llamados a ser santos. Estas dos cosas, somos santos y a la vez tenemos este mandato de ser santos. Estamos llamados a ser santos. Somos santos, muchas veces Pablo llama así a los bautizados, porque por el bautismo hemos sido santos. ¿Qué pasó en nuestro bautismo? Hubo un cambio ontológico, nuestro ser cambió totalmente. ¿Qué pasó? Nosotros fuimos abrazados por Jesús, sumergidos en su muerte y resucitados con Él. Así que somos una nueva criatura. Estamos llenos de esa gracia santificante. Somos santos. Cuando nos bautizan, lo primero que nos dan es esa túnica blanca y esa vela encendida que representa esa pureza que hemos recibido y esa luz que resplandece en nuestras vidas y ese fuego del amor que arde en nuestros corazones por el bautismo, porque somos santos. Pero a la vez nos dice también que no solamente es un don, sino que es una tarea. En la Lumen Gentium nos dice que somos santos por el bautismo, pero que estamos llamados, con la ayuda de Dios, a conservar esa santidad y a plenificarla. O sea que es un don y una tarea. Ahora queremos detenernos un minutito solamente en esto de que la santidad es un don. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que la santidad es obra de Dios en nosotros. ¿Qué santidad podemos construir nosotros? ¿Qué santidad podemos hacer nosotros sin la obra del Espíritu Santo, sin la obra de Dios, sin la gracia? Del
solo con la ayuda de Dios. Y entonces nosotros nos preguntamos, si el Espíritu Santo es santo y santificador, como lo llamamos cuando rezamos el rosario del Espíritu Santo, el santificador omnipotente, ¿cómo obra en nosotros el Espíritu Santo? ¿Cómo obra esa obra de santificación? Como el fuego. Vieron que decíamos que en Dios, que es puro y pleno, no hay nada que añadir y no hay nada que quitar. Bueno, en nosotros sí, el Espíritu Santo tiene algo que quitar y algo que añadir, algo que donar. No como dos acciones distintas, sino como una única opción, como vista desde dos puntos de vista diferentes. Pero es una sola cosa. Primero tiene que quitar, tiene que purificar. ¿Qué tiene que quitar de nosotros? Bueno, tiene que quitar todo aquello que entorpece, que obstaculiza nuestra relación de amor con Dios y con nuestros hermanos. Y por eso decíamos que actúa como el fuego, porque vieron como el fuego que purifica los metales en el crisol. Bueno, así el Espíritu Santo purifica íntimamente nuestra alma. Todo lo que es discordia, todo lo que hay de impuro en nuestro corazón, Él quiere quitarlo, todo lo que nos obstaculiza al amor. ¿Vieron como en los volcanes que el inmenso fuego, bueno, derrite las piedras y se convierten en lava? Bueno, así también el Espíritu Santo, con el fuego de su amor, quiere derretir nuestro corazón de piedra y darnos un corazón nuevo. Pero también decimos que tiene algo que darnos para justamente quitarnos lo más importante que tiene que quitar de nosotros. Y como decía el Padre, no son las obras imperfectas lo que tiene que quitar. Lo primero que tiene que quitar es la imagen falsa de Dios. ¿Vieron que hay gente que cree que Dios los odia? ¿Vieron que hay gente que cree que Dios los está castigando por algo que hicieron, por algo que, no sé, que les pasó? Bueno, lo primero que tiene que quitar de nosotros es la imagen falsa de Dios como el enemigo de nuestra libertad, como de Dios como el que nos vigila, que nos castiga, que está ahí para controlarnos. ¿Y cómo nos quita esa imagen? Justamente llenándonos con su amor, haciéndonos experimentar verdaderamente lo que es el amor, para que descubramos que Dios es nuestro Padre, para que podamos descubrir el rostro del Abba, del Papá querido, del Dios que vino para amarnos. Y no solamente nos revela este amor, sino que también nos persuade de este amor. Porque vieron que uno puede saber que Dios lo ama, pero otra cosa es creer que Dios nos ama, estar convencidos, persuadidos de ese amor. Dice San Juan en su carta, nosotros hemos conocido el amor de Dios y hemos creído en él. Entonces, verdaderamente creemos en ese amor de Dios, porque si creemos verdaderamente que somos amados, entonces nuestra vida cambia totalmente. Porque solamente el amor hace un cambio en la vida humana. Vieron que cuando hay una persona que está enamorada, se le nota en la cara, se le nota en las cosas que hace, se pone más bueno. Bueno, hay un cambio realmente cuando una persona está enamorada. Y cuando el amor de Dios llega a nuestros corazones, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? Y no hay esfuerzo, no hay cambio que se sostenga si no hay un amor que está en el fondo de esa decisión. Muchas veces nos han dicho, o nosotros mismos hemos pensado, ¿qué tengo que hacer para ser santo? Y la verdad es que el verdadero cristianismo no empieza diciéndonos qué tenemos que hacer nosotros para ser santos, sino diciéndonos qué ha hecho Dios para que yo pueda ser santo, qué ha hecho Dios para que yo pueda ser feliz, para que yo pueda ser pleno. ¿Y qué ha hecho Dios? Jesús murió en la cruz. Su santidad, su amor que derrama justamente dando su vida,
es el precio para que yo pueda ser feliz, para que yo pueda ser santo, para que yo pueda tener una vida plena. Y muriendo en la cruz nos dona el Espíritu Santo. Esto es lo que ha hecho Dios. Y esto es lo primero que nosotros tenemos que meditar y dejar en nuestro corazón para que encienda el deseo de ser santos. Si nos ponemos a pensar qué tenemos que hacer, y nos puede agarrar una decepción. Pero si vemos esto que Dios ha hecho con nosotros, entonces se enciende verdaderamente este deseo de ser santo. Y necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos pedirlo. Te puede pasar, ¿nunca experimentaste el deseo de ser santo? Pedí el Espíritu Santo. ¿Alguna vez tuviste este deseo y bueno, después ese deseo se puso tibio y abandonamos? Pedimos el Espíritu Santo. Ya estamos caminando en la santidad, pidamos el Espíritu Santo para poder caminar todavía con más entusiasmo y con más fortaleza. Y si lo pedimos, lo recibimos. Es una promesa. Si pedimos el Espíritu Santo, lo recibimos. ¿Y dónde lo recibimos? ¿Y cómo lo recibimos? Fíjense, lo primero son los sacramentos. Sacramento justamente quiere decir eso, lo que nos hace santos. Ya nos hizo santo en el bautismo, pero tiene que seguir haciéndonos santos y en la reconciliación, en la Eucaristía, abrazando justamente al santo, es que nosotros recibimos esa santidad, es que nosotros entramos en contacto con su santidad y nuestro corazón empieza a experimentar los sentimientos de Jesús. Nosotros que estamos llamados a la contemplación de la palabra, a la meditación de la palabra, la lectura orante de la palabra, ¿cómo nos llena de ese deseo de santidad y de esa santidad del Espíritu Santo? Si Jesús mismo en la última cena rezó por nosotros al Padre diciéndole, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. ¿Cómo esta lectura orante de la palabra no va a santificarnos, no va a darnos ese Espíritu Santo para nosotros? Y en la oración y en toda ocasión de gracia, también esperamos que hoy recibimos ese Espíritu Santo para encender en nosotros ese deseo de la santidad y para comenzar a caminar cada día en esta santidad. Tenemos los machetes, ¿bien? El machetito. Como decía Rosana, bueno, la santidad es primero y antes que nada un don. Todos lo sabemos, o por lo menos lo hemos escuchado, pero bien, como decía Pablo, y ella lo nombraba, nosotros somos santos por el bautismo, y la búsqueda es dejar que penetre entonces el Espíritu Santo en nuestro corazón, para que sea el Espíritu el que también nos vaya haciendo santos. Y por eso el deseo de santidad y la santidad de nuestra vida es un don y un regalo del Señor. Pero también hay una parte que es tarea nuestra. Hay una parte que es tarea de nosotros. Si decíamos hoy que para el Nuevo Testamento la santidad consiste en unirse a Jesús, entonces nuestra tarea con la gracia y con el regalo de Dios es parecernos cada día más a Jesús. Mirar sus actitudes, contemplar su vida para poder asemejarnos cada día más a Él y poner lo que nos toca a nosotros, el esfuerzo personal, el vivir en ese amor. Pablo varias veces lo dice en varias de sus cartas, sean imitadores de Dios, tengan los mismos sentimientos a los filipenses, tengan los mismos sentimientos que Cristo Jesús. Bueno, creo que el gran llamado por gracia es ese también, aparecernos con la ayuda del Señor cada día más a Él. Y entonces ahí tienen que aparecer nuestras obras y nuestro esfuerzo personal. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. El amor, el perdón, la compasión, la misericordia quizás son los primeros lugares como acciones que también nosotros tenemos que poner acompañados por la gracia para poder en nuestra vida vivir entonces la santidad. Por lo tanto, nuestra indignidad, nuestra fragilidad, nuestros límites no pueden ser objeciones. Como dice la canción, creo que la cantábamos al principio, la canción del año vocacional, somos barro frágil y pobre,
pero nuestra vida está en las manos del Señor, nuestra vida en tus manos. ¿Y cuál sería entonces la obra que nosotros tenemos que hacer? ¿Cuál sería el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer? Lo primero de todo es tratar de no interferir en lo que Dios quiere hacer por nosotros. Parece medio un trabalengua, pero tratar de no interferir en lo que Dios quiere para nosotros y para nuestra vida. Y que sea el Señor el que vaya obrando en nuestra vida, es decir, tener una libre disponibilidad a esa acción del Espíritu que quiere ir penetrando en nuestro corazón para tratar de vivir como el Señor nos enseña. Quizás no, sin dudas, el mejor ejemplo que tenemos de esto es la Virgen. Hágase en mí según tu palabra. La disponibilidad, la docilidad y ese no interferir en la obra del Señor. Vieron que cuando nos pasa algo malo, a veces uno se conforma con esa frase un poco, bueno, habrá sido voluntad de Dios, y Dios así lo quiso, pero a veces esa frase que la repetimos muchas veces, tiene un dejo de tristeza, de que no nos gustó, pero bueno, si el Señor lo quiere, entonces hagámoslo. En cambio, la frase de la Virgen no es esa, sino hágase en mí, Señor, lo que vos querés. Sabiendo que el Señor tiene para ella, y es algo que nosotros tenemos que saber para nuestra vida, que el Señor tiene designios siempre de prosperidad y de gracia, que siempre quiere nuestra felicidad y no nuestra tristeza, o no nuestra infelicidad, porque a veces la felicidad se da en medio de la tristeza también. Que se cumpla rápido sobre mí, Señor, le podría haber dicho la Virgen, lo que me has dicho, que se cumpla ya. La disponibilidad, la apertura, la disponibilidad. Y vivida con gozo ante la presencia del Señor. Vivida con alegría, no con tristeza. Por eso María conservaba en su corazón todo lo que iba viviendo y también la espada, como decía, le dijo Simeón en la profecía, y también la espada que tuvo que atravesar su corazón. Ella es la santa entre los santos, es la más bendita y es la que nos enseña el camino hacia la santidad y nos acompaña. Ojalá también nosotros conversemos con ella para que ella nos consuele, nos libere y nos ayude a alcanzar la santidad y la santificación que trae el Espíritu. Que en cada Ave María que nosotros digamos también esté ese pedido, a que nuestro corazón sea cada día más semejante al de su Hijo y a que nos ayude a vivir realmente la santidad de nuestra vida, diciéndole, hágase en mí, Señor, según tu palabra. En la experiencia de Isaías, entonces vieron que estaba ese serafín, que era ese ser inflamado en amor, abrazado en amor, que venía con una brasa y purificaba a Isaías. También nosotros queremos recibir ese fuego. Y ese fuego del Espíritu Santo, ese fuego de amor que nos purifica y nos plenifica, que nos enciende y que nos colma, nos llega a tocar nuestra vida de la mano de alguien más encendida que todos los serafines, de la mano de María. Ella, amando, arde y nos abraza en ese fuego del amor de Dios. Y a través de ella queremos recibir ese fuego que encienda nuestro deseo de santidad, de plenitud, de vivir aferrados a Cristo, de seguirlo. Que encienda en nosotros ese fuego del amor, que nos haga decir, como nos recordaba el Padre, hágase en mí según tu palabra.
Entonces vamos a permitir que el amor de Jesús se convierta en una llama viva dentro de nuestro corazón. Y para eso entonces ustedes tienen a su lado una vela que representa nuestro bautismo, que representa nuestro corazón. Y entonces vamos a recibir de manos de María ese fuego para que se encienda en nosotros a través primero de la mano de uno de sus hijos preferidos, de los sacerdotes, a través del Padre Alejandro. Y después que ese fuego se propague como se propaga el amor que es verdadero. Mientras cantamos Santo. Es el canto número 2, si lo quieren buscar. Y ahora les invitamos a que cada uno, el que quiera, pueda poner su mano en el corazón y elevar la vela que hemos recibido para poder unirnos en esta oración. Padre bueno, te bendecimos y te damos gracias por el don de tu Espíritu Santo. Gracias por habernos encendido el deseo de santidad, de vivir aferrados a Jesús, de seguirlo. Y así como se ha propagado la luz de estos cirios, te pedimos que el fuego de tu amor se propague en nuestras familias, en nuestras comunidades, en el mundo entero. Aquí estamos, Señor, envíanos. Envíanos a llevar tu palabra encendida de amor. Que para la gloria de tu santo nombre seamos muchas llamas y un solo fuego.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. En el nombre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora entonces pasamos a hacer el break, hacer un descansito, tomar algo.